Bien, tal como lo anunciamos hace un instante, la pregunta que muchas veces nos hacemos o nos olvidamos de hacer embebidos en tantos problemas personales o políticos es ¿hasta qué punto en nuestro país se combate la tortura como mecanismo contra los ciudadanos? Creo que es relevante que podamos conversar con expertos y para ello nos visitan hoy Enrique Font, quien es un criminólogo argentino, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, y Silvia Díaz, abogada brasileña, responsable de la Asociación de Prevención de la Tortura en Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Enrique, ¿cuál es la razón principal por la que un organismo como Naciones Unidas destina todo un esfuerzo para monitorear o contribuir a que nuestros países eviten incurrir en una situación donde se pueda presentar la tortura como un mecanismo de agresión contra los ciudadanos? Bueno, básicamente es una discusión, un proceso político internacional de casi 30 años donde se llega a la conclusión de que la Convención contra la Tortura, que es el instrumento tradicional que tuvo Naciones Unidas para comprometer a los estados a activamente impedir la tortura, no era suficiente. Entonces se crea el protocolo facultativo de la Convención, que es un instrumento internacional, una convención con más obligaciones que la que tiene la Convención contra la Tortura. Entre estas obligaciones es la creación de un mecanismo a nivel nacional que trabaja articuladamente con el Estado parte, o sea, con el país en el que se crea, y con Naciones Unidas en una mirada de prevención, no de denuncia. O sea, está allí para establecer los problemas que hay en términos de malos tratos y tortura en todo lugar de privación de libertad, digo, hospitales psiquiátricos, residenciales de ancianos, lugares donde, por ejemplo, se trata a jóvenes por problemas de adicciones, obviamente cárceles, delegaciones policiales. O sea, no es solamente el esquema habitual al que estamos, con el que estamos vinculados a través de las noticias, que ante la represión de un estallido social X pueda presentarse la tortura, sino que hay otros espacios en que el Estado interactúa con los ciudadanos donde ésta se puede dar. Sí, la idea es, y no es solo tortura, digo, porque ese es el concepto quizás más extremo y más duro del tipo de violencia que puede ejercer el Estado o alguien con adquiescencia o permiso del Estado, sino los malos tratos también. Les doy un ejemplo clásico en estos temas. El hacinamiento en determinadas condiciones en un lugar de detención puede constituir un trato cruel. Bueno, ese es el foco. Y eso es algo de lo que aquí en el Perú lamentablemente conocemos mucho. Silvia, desde su perspectiva, ¿el Perú es un país abierto a este tipo de indagación, confrontación, consejos, alertas, o hay problemas con nuestras autoridades? Bueno, el hecho que Perú ha ratificado el protocolo facultativo creo que ya demuestra, ya señala una apertura, ¿no?, del Estado peruano. Es una demostración que el Estado peruano quiere combatir la tortura y los malos tratos, ¿no? Pero aquí somos campeones en firmar documentos, tomarnos la foto, y difícilmente llegamos al fondo del tema, ¿no? Sí, pero por eso venimos acá, ¿no? Exactamente por eso, porque como comentó Enrique, Perú ratificó este protocolo facultativo en el año 2006 y ahí tenía un plazo de 1 año para implementar este mecanismo nacional de prevención que va a llevar a cabo visitas de monitoreo a todos los lugares de privación de libertad en el país. Bueno, eso venció en el 2007, así que hablamos de una mora ya de 6 años, ¿no?, sin cumplir. Bueno, entonces, o sea, tenemos que demostrar que efectivamente hay ese compromiso a que el Estado peruano signó, pero que no ha tenido un correlato. Exacto. ¿Y qué expectativas, Enrique, respecto a esto? ¿Usted ha visto que efectivamente las autoridades de este gobierno están dando avances en el tema? ¿O es necesario, como solemos decir aquí, una jaladita de orejas? Bueno, el año pasado, en septiembre, integré la misión del subcomité que visitó el Estado de Perú. Y parte de la visita tuvo que ver con trabajar con el Poder Ejecutivo, con el Congreso, con distintas autoridades del Estado, como lo hacemos habitualmente en toda visita, y avanzar en el caso de Perú, que, insisto, como decía mi colega Silvia, está rezagado respecto a otros países de la región. Incluso. ¿Cuántos países se comprometieron? En América Latina, para no... Son 61 en total, en América Latina hay 14, ya son menos los que no que los que sí. En América del Sur solo 2 todavía no han ratificado, son Colombia y Venezuela, todo el resto ha ratificado. Y de esos 14 en el continente, que incluyen a México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Guatemala, 14 ya tienen mecanismo designado por ley, algunos incluso ya están funcionando. Se nos ha rezagado Panamá y Perú en términos de establecer un mecanismo. O sea que somos un poquito los últimos del salón.
los últimos de la clase. Entre el bloque que ha ratificado al comienzo, sí, tenemos expectativa. Digamos, tanto en septiembre como ahora hemos tenido reuniones con miembros del Parlamento, con miembros del Poder Ejecutivo, con organizaciones de la sociedad civil. Hay un proyecto en discusión, tiene dictamen de comisión, designa a la Defensoría del Pueblo como el mecanismo nacional de prevención. En este momento creo que hay una discusión más técnica que política, o más política que técnica, respecto de si lo va a poder proveer del presupuesto necesario, porque esta es una función que se le agrega a un órgano existente y tiene que tener un presupuesto, tiene que tener una estructura. Quizás ese sea el elemento que explica ese rezago lamentable que tenemos aquí, que no se ha tomado la previsión económica o presupuestal para que esto no sea solamente algo en el papel, sino también en la realidad. El monto es mínimo, que se está discutiendo es un monto de 3 millones de soles, o sea que para un país como Perú, para una convención tan importante, que en América Latina avanza realmente a buen ritmo, la verdad que creemos que es una oportunidad que se estaría perdiendo de avanzar en la protección de los derechos humanos en Perú. Silvia, ¿y esto qué significa para los ciudadanos comunes y corrientes? De alguna manera ustedes lo han dicho, pero quizás sea bueno profundizar, explicar por qué es importante que el Perú, que se ha comprometido a este tema de luchar contra la tortura y el maltrato, ¿no?, tenga un correlato ya inmediato. Claro. Yo creo que algo muy, muy importante recalcar es este enfoque de prevención. La idea es que este mecanismo va a evitar que un ciudadano, cualquier ciudadano peruano, pueda volverse víctima de un acto, de un hecho de tortura, ¿no? Entonces ahí está, de verdad, una medida de protección que busca fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad. Y esto es muy importante porque estamos hablando, claro, son 3 pilares, ¿no?, que se deben tener de manera muy concreta en combatir la tortura. Uno, la investigación, por supuesto, la investigación y la sanción cuando ocurre un hecho de tortura. El segundo es la reparación, la rehabilitación de las víctimas. Y vamos a decir que el primero sería la prevención, que el Estado adopte medidas para evitar que cualquier ciudadano vuelva víctima de violencia del Estado, por parte del Estado. ¿Quiénes son su contraparte, digamos, en el caso del Estado peruano, que debería liderar este esfuerzo? ¿El Ministerio de Justicia? ¿Quién es propiamente? A ver, el protocolo facultativo obliga al Estado a elegir, a crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura, que ese, cuando se crea, es nuestra contraparte en Naciones Unidas. ¿Qué puede hacer el Estado? Puede crear un pero todavía no lo ha designado nuevo. Está en trámite el proyecto, lo puede crear uno nuevo. De ley. Hay varios países que han creado organismos nuevos, Argentina, Brasil, Paraguay han creado nuevos, y otros pueden optar, que es el camino que ha elegido Perú, por designar un organismo existente que es la Defensoría del Pueblo. Ahí parece haber acuerdo político, digo, en el Parlamento, con el Ejecutivo y con las organizaciones de la sociedad civil. La discusión está básicamente en el punto que tendría que darle los recursos suficientes para funcionar, y el protocolo facultativo es el instrumento que suscribió el Estado, obliga a que se designe a uno nuevo o uno existente, pero se lo provee de recursos que, insisto, no son tan significativos tampoco. No estamos hablando de cifras, pero finalmente es importante para un Estado que aspira no solo a ser reconocido como económicamente más que viable, sino moderno, ¿no? Silvia, para ir cerrando, ¿qué es lo que entonces queda pendiente? ¿Qué es lo que estaría pendiente de esta visita que han realizado, ya para ir cerrando? Y bueno, como comentó Enrique, creo que nos vamos de Perú con un mensaje, con un panorama bastante alentador, que muy pronto el Estado de Perú va a aprobar este proyecto de ley que está ahora en el Congreso Nacional. Y no solo eso, aprobar el proyecto de ley y brindar los recursos, los fondos que este mecanismo nacional de prevención necesita para trabajar, ¿no? Porque como mencionó Enrique, ahí está una obligación muy concreta en el protocolo facultativo, y Perú lo ratificó de manera voluntaria, asumió este compromiso de manera voluntaria. Bueno, queda entonces, como solemos decir aquí coloquialmente, la pelota en la cancha del gobierno. Creo que es un esfuerzo importante y agradecemos mucho que hayan podido venir esta noche a contarnos de qué viene y por qué es importante que los ciudadanos apoyemos este esfuerzo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos al último corte, muy breve, y regresamos con más, con sus respuestas al Twitter y más en el último bloque del programa. Regresamos en breve.